Buenos días, buenos días para todos quienes vayan integrándose a esta transmisión. Comenzamos en 5 minutos el estudio de Eclesiastés capítulo 10, versículos 7 al 9. Dicho esto, entonces enviaré el enlace a, 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 a. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice esto? Ahí está. Ah, la Maggi fue la primera. Bienvenida, carita feliz para usted. Luis García, buen día. Jonathan González, buenos días. Buenos días. Nara, Grego, buenos días. Bueno, buenas tardes para ti allá en España. Um, taram, nararararam, tararam, taram, nararararam, tararararam, tararararam, tararararam. Tararararán. Antonia, buen día, profe y compañero. Hoy lo veo y escucho en camino a la nieve. ¡Wow! Bueno, acá está helado, pero sin nieve todavía. Que le vaya muy bien, querida Antonia. Tararararán. Ahí estoy cantando. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Buenos días, Josineya. Julio Atenas, buenos días. Buenos días. Yo conocí, pensando en Julio Atenas, yo conocí unos chicos de, si no me equivoco, la primera bautista de San Bernardo, que eran de apellido Atenas. Puede ser, ¿no? No estoy tan seguro tampoco, pero puede ser. Manu López, buenos días, buenos días, buenos días. Ya están llegando los patriarcas y matriarcas de esta clase, listos y dispuestos para iniciar nuestro recorrido por el texto del día de hoy. Tarararam, taram, 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 narararam, tum, tum. Qué maravilloso es levantarse en la mañana y estudiar. Bueno, ustedes se levantaron qué rato, seguramente, ¿no? Así que, qué productivas son las mañanas. Ya lo dice la Biblia, ¿no? El que madruga. Hoy día vamos a seguir estudiando los refranes de los refranes de Kohelet, que siempre nos pueden dejar algo, por supuesto. Ella dice Alfonso otra vez en el sótano. Oh, mi amigo, ¿qué hizo esta vez para merecer tal castigo? Celeste Areco, buenos días. Te echábamos de menos, Celeste, ¿ah? Hay días en que no te hemos visto, ¿no? ¿Es así? No lo recuerdo muy bien. Bueno, pero ahora llegaste tú primero y no Lucas. Siempre se turnan, ¿no? Comenzamos en 1 minuto, 9 de la mañana con 4 minutos. Con 4 minutos. Tararatán. Lucas, buenos días, profe y amigo. Hermano, gracias. Antes de empezar quería hacerte una pregunta y estoy seguro que tu respuesta puede ayudar no solo a mí, sino a varios. Em, la voy a leer acá porque en el celular ahí está. Eh, Cuando empezaste a estudiar hebreo, ¿no tuviste cortocircuitos en tu cerebro? Temas como ¿es el Vina? La cábala, Geburá, la interpretación, el nivel Sod y no en un nivel Peshat. Hermano, ese lenguaje. Em, la mística. ah, ahí está. Que ellos tienen es muy diferente a la nuestra, ¿cierto? Los judíos, ¿no?
Así como esto que aprendemos de ti y muchos otros sobre la mirada distinta de la fe, entrar en la mística judía mesiánica me resultó un tanto más chocante, pero no me volví tan loco y hay que estar preparado. ¿Lograste salir sin estar un tanto herido? Estoy seguro de que este libro de Kohelet es uno de tus preferidos. Chuta, qué buena pregunta. Es una muy buena pregunta, Lucas. Estoy pensando, ¿no? Son las 9:05. Denme un minuto para pensar. Em, bueno, voy a iniciar con la pregunta de Lucas. Eh, Ustedes la pueden leer ahí, es una gran pregunta, que tiene que ver esencialmente con qué me pasa a mí con el estudio, qué es lo que me ocurre cuando empiezo a estudiar hebreo, ¿no? Eh, Llegó Otto a acompañarme, pucha, ojalá lo pudieran ver. Podría sacar el teléfono para que lo vean, ¿no? Hay que sacar el teléfono para que vean a Otto, que siempre viene a acompañarme. Ahí está. Mira para acá, Otto. Es una belleza mi gato. Ya, volvamos entonces a lo nuestro. Ya conocieron a Otto. Eh, eh, Él se levanta temprano conmigo todos los días a estudiar. Bueno, me pregunta Lucas qué me ocurrió a mí con el estudio del hebreo y si tuve cortocircuitos referido a todos los temas que conlleva el hebreo, ¿no? Y meterse en la mística judía, que es una mística y una forma de leer la Biblia de manera un tanto distinta del cristianismo, ¿no? El judaísmo no es dogmático, el cristianismo lo es. Bueno, y hay muchísimas diferencias. Yo podría hacer una tabla de las diferencias entre nuestro abordaje textual, ya sea desde el cristianismo como ya sea desde el judaísmo. Ahora, mira, querido Lucas y queridos todos, yo creo que uno lo que hace cuando estudia alguna ciencia bíblica, voy a correr eso para allá. Lo que uno hace cuando estudia una ciencia bíblica usualmente es que, y escuchen bien lo que quiero decir, es que uno acomoda o, o, es, o tal cual, tal cosa le hace sentido porque uno es así. Por eso nosotros la verdad es que lo que hacemos usualmente es eisegesis y no exégesis, ¿no? La eisegesis es que en el fondo yo coloco sobre el texto quién yo soy y por lo tanto termino viendo cosas como soy yo en el texto. Tener conciencia de esto es súper importante. Usualmente la gente no tiene conciencia de esto, ¿no? Por ejemplo, yo ayer veía una charla que dieron estos chiquillos de evangélicos por el rechazo. En Chile se va a votar por cambiar la constitución o no cambiarla, con unas variantes, etcétera. Entonces hay un grupo de evangélicos que se llama evangélicos por el rechazo. Entonces yo escuchaba sus argumentos y claro, los argumentos de ellos son como ellos son, ¿no? Entonces, una persona radical, por ejemplo, de estos que ven todo en blanco y negro, no importa que se acerque al hebreo, no importa que se acerque al griego, no importa si aprende exégesis, no importa si estudia con John MacArthur o con Rob Bell, ¿no? Desde el más conservador al más liberal. Lo que va a hacer una persona es que va a transformar su lectura del texto bíblico en cómo él es. A mí me pasó eso, ¿ya? Eh... A mí me pasó eso, ¿no? ¿Qué significa? Que claro, yo entro al mundo hebraico, a mí me enseña hebreo un judío, digamos, que de alguna forma me adoptó como discípulo, me enseñó judaísmo, pero a mí me hizo mucho sentido. No porque esencialmente mm, yo caminara por otro rumbo, me hizo sentido porque yo soy así. Yo no soy un tipo extremista, por ejemplo. Soy una persona sumamente cuestionadora del status quo, de todos los status quo.
Y por lo tanto yo era así, siempre fui así. Entonces, claro, cuando empiezo a estudiar hebreo, me doy cuenta que en el hebreo hay ciertos elementos que tienen mucho que ver con cómo soy yo. Pero lo mismo me ocurriría si me pongo a estudiar, por ejemplo, el Islam. Si me pongo a estudiar el Islam, ¿qué es lo que me va a llamar la atención? El sufismo. Porque el sufismo es pacífico, el sufismo es místico, el sufismo quiere relacionarse con Dios, no es talibán, no es extremista, etc. Entonces, desde mi más tierna infancia bautista, yo siempre era así, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hebreo yo lo tomo y me sirve como una herramienta que me aporta a cómo soy yo. Y por ende, la exégesis rabínica me encanta, me da mucho sentido, porque como yo no soy totalitario, ¿cierto? Yo no digo esta cosa es así nomás y usted tiene que creerle si le gusta bien, si no se va al infierno. No, yo no soy así, entonces esto significa que ciertos elementos de la exégesis rabínica me dan. Acaba de pasar el pastor Lorenzo donde estuve tomando desayuno el otro día. Me vino a hacer bullying. Un saludo para ti, querido Lorenzo, amigo mío. Entonces uno lee la Biblia como uno es, ¿ya? Y yo soy así. Entonces el hebreo me da muchísimo sentido porque el hebreo existe los intercambios de letra, puedes tener otro significado. Por lo tanto, no hay totalitarismos, porque yo no soy totalitarista. ¿Ya? Por supuesto, en algunos puntos seguramente soy radical, pero muy poco, ¿no? A mí me gusta escuchar, me gusta. Entonces, todos esos elementos que me provee el hebreo los integro a quién soy yo. Lo mismo ocurre con la teología. Yo no voy a leer una teología polarizante, ¿no? Voy a leer teólogos que van a dar sentido a cómo soy yo, ¿no? Y por lo tanto voy a leer teólogos liberales porque, primero que nada, soy un buscador, soy un investigador, soy un cuestionador. Y la teología liberal es buscadora, cuestionadora e investigativa. Entonces me hace muchísimo sentido, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver porque yo soy así. Ahora, el problema surge, entonces por eso, por ejemplo, Lucas y todos los demás, uno se encuentra con los mesiánicos fanáticos sectarios, que también estudiaron hebreo, que también estudiaron judaísmo, que también, etcétera. Pero ellos llevan estos elementos a cómo son ellos, y ellos son sectarios, ¿no? Sectario es aquel que dice, no, esto es lo que yo creo está bien y lo que tú crees está mal, ¿no? Entonces ellos llevan esas lecturas para sí mismos, como ellos son. Con la teología pasa exactamente lo mismo. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba algo así como la teología es un gran tenedor abierto, ¿no? Un tenedor libre, un buffet, donde cada uno elige qué cosas quiere comer. Si cuando uno va a un buffet es eso, ¿no? Dice, bueno, tremenda, puedes comer de todo lo que tú quieras. Bueno, la teología es así, ¿no? Ahora, el problema surge que la gente no hace esta distinción, ¿ya? No hace sino que dice que la Biblia dice tal cosa, ¿no? La Biblia dice esto. Yo cometería un error si yo dijera la Biblia es ecuménica. Lo primero que yo tengo que decir es que yo soy ecuménico y que hay lecturas bíblicas que yo hago que tienden al ecumenismo. Y de ahí yo podría intuir que hay ciertas secciones de la Biblia que son ecuménicas. Eso es muy distinto a decir, ¿sabe qué? Usted está errado porque la Biblia es ecuménica. Pero hay que hacer el ejercicio. Entonces, cuando yo escucho los fanáticos religiosos decir, no, es que la Biblia dice esto. Ayer escuchaba estos niños, ¿no? De Evangélicos por el Rechazo. Y lo digo así medio burlón porque me molestó, pero hasta las vísceras de escucharlo. Fue un ejercicio, duré 15 minutos escuchándolo. Entonces uno de ellos decía, bueno, todos los que están en contra de nosotros están en las tinieblas, ¿ya? Todos los que están por el apruebo prácticamente están endemoniados. Y hacía una especie de análisis bíblico tan triste, tan pobre. Entonces, el problema no es ese. El problema es que decía, esto es lo que Dios dice. Entonces ahí,
Bueno, así surgen los fanáticos religiosos en todos lados, ¿no? O sea, el fanático religioso es aquel que no logra diferenciarse así del texto. Nosotros tenemos, y esto, ojo, que esto corre para conservadores y liberales. El liberal que dice, no, es que Jesús también está por la eutanasia. No, no, no. Tú quizás sí. Tus lecturas bíblicas, tu teología puede decantar en eso, pero Jesús no estaba por la eutanasia, ¿no? Entonces, esto corre para los dos lados, conservadores y liberales. Quien no sabe diferenciarse a sí mismo del texto es un fanático religioso. Así es. Esto es radical. ¿Ya? Quien cree que su lectura bíblica es lo que Dios dice es un fanático religioso. Por eso, por eso lo que nosotros tenemos que propender, lo que nosotros tenemos que ir es a, ok, esto es lectura que yo leo porque me hace sentido, porque yo soy así. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso es que tengo que aceptar que el otro, que lee la Biblia de otra forma, también tiene algo de luz y también tiene algo de oscuridad, ¿no? Entonces, y en eso, ahí está el milagro. Bueno, voy a predicar de eso este fin de semana, ¿no? Porque me toca predicar justo sobre, en nuestro calendario litúrgico, tengo que predicar acerca de el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Entonces, entonces, ahí está la diferencia. Cuando una persona no se diferencia así, yo tengo que diferenciarme del texto. Yo cuando hablo de la teología liberal, cuando hablo de la mística judía, cuando hablo de los místicos cristianos también, cuando hablo, es porque yo soy así, a mí me hace sentido. Esas lecturas están en una frecuencia que a mí me hacen bien. De ahí a decir que la Biblia es eso, es otra cosa. Por eso cuando escucho también a ciertos pastores liberales, ¿no? Diciendo, no, es que Jesús está por esto, Jesús está por esto, Jesús aprueba esto, Jesús aprueba el aborto, Jesús... No, 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 no es así. Eres tú, digamos. Entonces, ¿se acuerdan que hace unas clases atrás yo les decía, uno tiene que tener la honestidad suficiente de saber dónde termina el texto, dónde terminan sus elementos interpretativos, que también son variados, ¿no? Y dónde comienza el vacío. Esto es como la tierra plana, ¿no? Yo debo saber dónde está el borde. Después de eso está lo que yo le ponga al texto, etcétera, ¿no? Entonces, y por eso esto se da tanto en súper conservadores como en súper liberales. Se da esta dinámica. Cuando yo me encuentro un liberal que dice, no, es que Dios quiere esto, Jesús quiso esto, no, no es así, tú lo quieres, ¿no? Entonces, y por lo tanto, quien no se diferencia a sí mismo del texto que estudia es un fanático, liberal o conservador. Es un fanático igual y son de temer, ¿no? Son de temer, ¿no? Por eso el reino de Dios es un milagro, donde podamos confluir distintas personas en una iglesia tan variada. Es un milagro. Es un milagro. Lo más fácil es buscar iglesias que piensen como yo. Eso es lo más fácil, eso no requiere ningún esfuerzo. Voy a buscar una iglesia en donde todos crean lo mismo, donde todos sean calvinistas, donde todos sean arminianos, donde todos sean liberales o donde todos sean... Eso es fácil. Lo difícil es convivir en una comunidad donde tienes estas visiones distintas, pero tienes la madurez suficiente para decir, ok, esta es mi visión de la Biblia. Ahora, ¿a quiénes se les hace más difícil eso? Es a los conservadores. El conservador no ha llegado todavía al punto de decir, ok, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo interpreto, esto es lo que yo creo y esto es el texto. El conservador cree que el texto y él son uno, por eso se creen Mesías, porque ellos mismos creen que son la palabra de Dios. Bueno, oye, todo esto a raíz de la pregunta de Lucas. Entonces, por eso, Lucas, tú te puedes encontrar profesores de hebreo que sean súper conservadores y que no han encontrado nada de esta maravilla que yo disfruto tanto, ¿no? Yo les decía hace tiempo, hay gente con más hebreo y más griego y más arameo que cualquiera de nosotros y son súper fundamentalistas. Entonces,
Estas son elementos que uno tiene que tener en cuenta. La humildad radica en que yo debo saber diferenciarme del texto. Yo no soy la Biblia, yo no soy el texto bíblico. ¿Ya? Lo que yo digo no es que la Biblia lo reafirma. ¿Ya? Debo tener la suficiente delicadeza y honestidad para saber que lo que yo estoy leyendo es mi interpretación del texto bíblico. Entonces cuidémonos de todos los que dicen esto es, ¿no? Una comunidad soñada es justamente una comunidad en donde puedan convivir todos estos elementos. Imagínense, seamos utópicos, creemos nuestra propia isla utopía como Tomás Moro. Imagínense una comunidad en donde el conservador diga, mira, yo soy súper conservador, pero entiendo que esa es mi visión. Y que el liberal diga, mira, yo soy súper liberal, pero también entiendo que esa es mi visión. Imagínense qué sueño, ¿no? Bueno, Richard dice, profe, estimado, les pido su oración. Compañeros, voy rumbo a la capital de mi pueblo, voy con la finalidad de ir a la Casa de Gobierno para registrar a Rodantes por Amor como asociación civil. Por supuesto que nuestras oraciones y pensamientos están contigo, Richard. La labor que hacen es súper bella. Así que un abrazo para ti, hermano. Entonces, es eso. Así que yo, si estudiara el Corán, seguramente voy a encontrar en el Corán ecumenismo, no absolutismos, voy a encontrar en el Corán mística y relación con Dios, voy a encontrar en el Corán amor al prójimo, voy a encontrar en el Corán la búsqueda de la paz por sobre todas las cosas, porque voy a encontrar lo que yo soy. Lo mismo hago cuando voy a la Biblia, lo mismo hago cuando voy al Tanaj o la Biblia hebrea. Lo mismo, porque yo soy así. Ahora, esto puede radicalizarse, claro, no soy perfecto para nada, cometo cientos de errores todos los días. Pero yo he aprendido a diferenciarme del texto. Yo no soy el texto bíblico. Bueno, vamos entonces al versículo 7 del capítulo 10 de Eclesiastés. Voy a leer en Reina Valera. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esto está muy relacionado con el texto anterior. El versículo 6 decía, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. O sea, lo que quería decir es que el mundo estaba trastocado, como que estaba invertido el mundo ya en ese tiempo, ¿no? Estaba como que no debía ser así. Entonces ahora dice, vi siervos a caballo, donde los siervos deberían ir caminando, ¿no? Y los príncipes que andan como siervos cuando ellos deberían andar a caballo. La NTLH dice, he visto esclavos a caballo y príncipes que caminan a pie como si fueran esclavos. Exactamente. El texto hebreo dice prácticamente lo mismo, por eso las versiones no difieren unas de otras, ¿ya? La palabra caballo se dice susim. Si alguien quiere aprender una nueva palabra hebraica ahí, para que anote, la palabra caballo en singular se dice sus. Es una de las palabras más antiguas atestiguadas en los textos hebreos y paleohebreos también. Sus es la palabra para caballo. La TLA dice, y resulta que los esclavos andan a caballo mientras que la gente que vale anda a pie. Esto es el mismo sentido de lo que tenía el versículo anterior. Shlomo ben David, Salomón hijo de David, ve que las cosas no son como deberían ser. Sigue viendo de alguna forma las contradicciones de la vida, pero contradicciones entendidas como injusticias, algo que le hace mal a la vida misma. Hoy día vamos a descender un poco más en nuestro análisis existencial de los textos, y eso que son puros refranes. Por supuesto que aquí cabe preguntarnos, ¿dónde está mirando Kohelet? Lo mismo que acabamos de hablar, ¿dónde está poniendo el ojo? ¿Qué es lo que está viendo? Así como hay gente que ve a la Biblia, es impresionante cómo somos de diferentes. A mí me asombra cómo el ser humano es tan distinto, ¿no? Cuando hay gente que va a la Biblia y lo único que ve es condenación, ira, juicio, ira, condenación, infierno, fuego, etcétera.
Y tú le dices, ¿y el amor? Ah, sí, también está el amor. Pero en realidad lo que más hay es ira, juicio, castigo, día terrible, etcétera. Uno dice, ¿qué Biblia está viendo? Bueno, la misma que leo yo, digamos. Entonces, ¿dónde está poniendo el ojo Kohelet? ¿En qué se está fijando? Siempre es una decisión personal? Porque estas contradicciones e injusticias siempre nos han acompañado. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir colocándolas aquí? Si ya lo dijo ya. Ya dijo Kohelet, ¿se acuerdan varios versículos? Ahí donde en el lugar, en el magisterio, ¿no? En la sala de la corte donde debería imperar la justicia, está la maldad. Ya lo dijo ya, ¿no? ¿Será que Kohelet busca una solución a estas contradicciones de la vida? ¿Y se desespera al no poder revertirlas? Pensemos que la cosmovisión, ahora esto es complejo. Pensemos que en la cosmovisión de Kohelet, el más allá no es una opción. Hasta aquí. En 10 capítulos, Kohelet no nos ha hablado del más allá, solo de manera tangencial, como casi como refrán nomás, ¿no? No ha hecho una teología del más allá, al contrario. O sea, el hecho de que no hable del más allá y que prácticamente no diga que hay más allá, eso es una teología de Kohelet del más allá. Por lo tanto, las injusticias, cuando tienes un mundo, escúchame bien, cuando vives en un mundo, el mundo de Kohelet, donde no existe un más allá, sino que la vida se acaba cuando te vas al hoyo y te transformas en comida de gusanos. Yo les voy a dar un festín a los gusanos. Cuando vives en un mundo cohelético, donde no existe un más allá, las injusticias de la vida y las contrariedades y las contradicciones de la vida adquieren una amplificación brutal. Porque ¿qué es lo que solemos decirnos nosotros? Bueno, hay gente que lo ha pasado súper mal en la vida, pero quizás en el cielo, cuando Dios no sé qué, ahí va a estar mejor. Con calles de oro, casas de cristales preciosos, ¿no? Etcétera. Un baño de platino, no lo sé, en el más allá. Por otro lado, los hinduistas, fíjense, porque son las cosas que nos decimos, ¿no? Vemos tanta injusticia en este mundo que no se resuelve, que finalmente nos terminamos diciendo, bueno, en el más allá quizás esta cosa mejore, ¿no? Los hinduistas dirán, bueno, en tu próxima reencarnación quizás te vaya mejor. Los nórdicos dirán, bueno, en el Valhalla, ¿cierto? Los griegos dirán en los campos elíseos, los musulmanes dirán allá en este paraíso no sé con cuántas vírgenes y no sé cuánto vino. Todos de alguna forma, nuestra respuesta a la injusticia perpetua que vemos en la vida es decir, bueno, quizá en el más allá, ¿no? Kohelet dice, bueno, ¿y si no hay más allá? ¿Y si no hay más allá? ¿Qué pasa con las personas que sufren toda su vida? Hay gente que ha sufrido toda su vida, que no han tenido tiempo de aceptar a Jesús, que no han tenido tiempo de ir a la iglesia, no han tenido tiempo de ofrendar, de buscar la santificación, de leer la Biblia, sino que han tenido que sacarse la mugre toda la vida para mantener a sus hijos, para cuidar a sus padres, para lo que sea. No solo pensemos en la gente de otros países, a veces gente cercana a nosotros. Gente que sufre por su condición psicológica. Gente que sufre por su orgullo. Hay gente que sufre por su orgullo porque es tan orgullosa que es capaz de cerrarle la puerta a su familia, a todo el mundo, y vivir y morir en su orgullo. ¿Y si no hay más allá? Kohelet es así. ¿Y si no hay más allá? Entonces, por eso las injusticias que ve Kohelet son amplificadas, pero al 100%, porque no hay más allá. Entonces, el que sufrió aquí toda su vida, quizás no va a tener recompensa de ningún tipo.
o ninguna oportunidad. Eso es lo terrible de Kohelet. Y también nos traspasa la responsabilidad a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Usualmente como personas solemos pensar que en el futuro las cosas pueden ser buenas, ¿no? Pueden cambiar. Que algo positivo va a ocurrir. O simplemente es algo que no nos preocupa, ¿no? Como que estamos sellados para no pensar tanto en el futuro. Recuerden lo que yo les comentaba hace varias clases atrás, cuando aquí en Chile se comenzaron a vender los cementerios parque, ¿no? Al principio era un escándalo, ¿no? La gente decía, pero ¿cómo voy a estar, cómo me vienes a ofrecer algo para cuando me muera? ¿No? Ahora ya está más normalizado y la gente lo hace, pero en ese tiempo cuando llegaron era terrible para las personas, porque no pensaban en eso, ¿no? Por su parte, las religiones han creído firmemente en la existencia de un plano posterior a la vida. También han logrado que de alguna forma las cosas se mantengan como están. Como siempre, en beneficio de unos pocos. Sin embargo, en Kohelet, al no haber más allá, si no lograste vivir bien ahora, no habrá una oportunidad después. Es terrible Kohelet en ese sentido. Y nos traspasa la responsabilidad también a nosotros. En Kohelet no solo está polarizada la vida, ¿cierto? Toda la vida está polarizada en Kohelet. El rico, el pobre, el sabio, el necio, las polarizaciones de los tiempos, tiempo de nacer, tiempo de morir, etc. Sino que además estas polarizaciones también están invertidas, ¿no? De esta forma les puede sacar todo el sumo ideológico, si uno quisiera, a cada situación de la vida. Esto es muy propio de la enseñanza del Medio Oriente, ¿no? Enseña en polaridades, lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús mismo, el cielo, el infierno, etcétera. Esto es muy propio de las polaridades del Medio Oriente. Y después estas polaridades se invierten, ¿no? Para sacarles más información. Una de las interpretaciones que el comentario ortodoxo da a este texto, el comentario ortodoxo, es que este texto se refiere a Israel y a sus sabios, que deberían de alguna forma ir sobre el caballo y sin embargo tienen que caminar como los siervos ahí a pie sobre la tierra. Versículo número 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Lo voy a leer en la NBI porque está un poquito más claro. El que cava la fosa, en ella se cae. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. ¿Ya? Algunos tips hebraicos para que usted anote en su cuaderno, ahí mismo donde está. Miren, le voy a decir uno solo. La palabra serpiente en hebreo se dice nahash. Esa es la idea, es una onomatopeya. Es una palabra onomatopéyica, así como se pronuncia la palabra, así suena lo que describe, ¿no? Nahash. ¿Ya? A eso se refiere, Nahash. Es el mismo, ¿ah? Es la misma palabra que para serpiente del Génesis 2, 3, nunca me acuerdo dónde sale la serpiente. Pero así se dice la palabra serpiente, Nahash. Ahora veamos el texto. Aquí hay dos elementos. Primero, el que cava el hoyo o la fosa caerá en él. Esto es como las novelas, ¿no? Siempre el que intenta hacer algo malo al bueno, entonces le ocurre aquello que quería hacerle al otro, ¿no? Es como el libro de Esther, ¿se acuerdan? En el libro de Esther, el malvado Amán que quería colgar al pobre Mardoqueo o Mordejai, finalmente terminó siendo ocupada su horca para él mismo, ¿no? Amán. Nos encantan un poco esas historias, ¿no? El malo siempre haciendo las cosas malas y después le pasa lo mismo a él, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea uno, digamos, de el que hiciere hoyo o una fosa caerá en él. En segundo lugar, el que destruya el muro lo picará la serpiente o lo morderá la serpiente. Se refiere a que cuando intentas abrirte paso por donde nadie más lo haría, tendrás muchas oportunidades de ser picado por la serpiente. Como sea, esta segunda opción es más peligrosa que no realizarla. La NTLH dice: cualquiera que abra un agujero caerá en él. El que derriba un muro será mordido por una serpiente. Y Bessie colocó la TLA que dice: si haces hoyos, puedes caerte en ellos. Si partes en dos un muro, puede morderte una serpiente.
Ahora bien, les voy a comentar lo que aparece en el comentario ortodoxo que me pareció súper interesante. Y además tiene una cosa histórica que no lo había visto yo en otro texto. Ponga atención. Primero el comentario ortodoxo cita a Rashi, ¿no? Un comentarista medieval del cual hemos hablado en otras ocasiones. Comentarista, un rabino, ¿no? Eh, que Rashi traduce: a veces se cae en él, por el tema del hoyo, ¿no? A veces se cae en él, indicando que no siempre el malvado va a caer en el hoyo que hizo, ¿no? Y después dice: pero esto no debe desalentarnos, porque si no paga en esta vida, lo hará en la siguiente. Esto dice el comentario ortodoxo. Fíjese lo que veníamos hablando, ¿no? Nosotros encontramos consuelo en la vida siguiente. ¿Consuelo a qué? A las injusticias de la vida. Ahora, saliéndonos de Cogelet, gracias a Dios por Jesús, que nos vino a decir que sí, que existe una vida después de la muerte, ¿no? Porque si no fuera por Jesús, imagínense que solo tuviéramos el libro Cogelet en nuestra Biblia, nos habríamos, ¿no? Porque es terrible. Y gracias a Dios entonces tenemos el Evangelio que nos permite reconocer que ahí en Jesús sí está la vida del más allá, ¿no? Sí podemos volver a Dios y estar con Él, ¿no? Eso es un gran aliento para nosotros también. Aunque no debe transformarse eso también en una excusa para el quietismo, ¿no? Para dejar que las cosas sean nomás así, porque bueno, la otra día se te va a arreglar un poco mejor. Eso se ha interpretado muchas veces así, lo dijimos ayer, ¿no? Ciertos movimientos pietistas decían: no, si no importa, hay que salvarle el alma nomás. Si el cuerpo no importa que sufra, pero hay que salvarle el alma. Y por otro lado, si nos remontamos a los carpocrasianos en el siglo I, siglo II, ellos decían: no, hay que hacer gozar el alma, el cuerpo, para que el alma sea liberada. O sea, pongámonos de acuerdo, ¿hacemos gozar el cuerpo o lo hacemos sufrir? Para eso, bueno. Así que, pero volviendo al Evangelio, gracias a Dios por Jesús, porque si no fuera por Él, que nos vino a decir: sí, hay vida allá al otro lado, sí está Dios al otro lado, etcétera. Entonces, eso es un gran aliento y un gran regalo también para nosotros, ¿no? Es fortaleza también, porque no solo va a estar Dios en el más allá después de nuestra muerte, sino que además está aquí junto a nosotros, quizás en un plano distinto, pero está aquí al lado de nosotros, ¿cierto? Pablo lo dijo: en Él nos movemos, existimos y somos. Así que por eso Cogelet hay que leerlo con el Evangelio, si no nos va a dar depresión. Bueno, eh, entonces, pero además, y aquí está una cosa interesante, el comentario ortodoxo agrega algo no muy común en estos libros. Fíjense que asocia al que cae en la fosa, el que hace el hoyo y cae en la fosa. Fíjense que el comentario ortodoxo lo asocia con Hitler, del cual se dice que pudimos ver su muerte. Bueno, la verdad es que no pudimos ver su muerte, supimos que murió. Y al final agrega lo siguiente acerca de Hitler: acabó con su país, acabó con su gente, con su economía y finalmente tomó su propia vida. Ahora, esta parte es súper complicada, lo que voy a leer ahora. Dice: y es inimaginable el tormento que pasa en el mundo de las almas. Innegablemente. Eso dice, innegablemente. Está difícil. O sea, este texto tiene muchísimas cosas. Ahora, esto es un comentario del comentario ortodoxo. No, no es que lo haya dicho Rashi, porque evidentemente Hitler vivió 7 siglos después, ¿no? 8 siglos después. Ahora, tiene muchas cosas interesantes este comentario que aparece aquí. Dice: y es inimaginable el tormento que pasa en el mundo de las almas. ¿Es en serio que me están llamando? No me llamen. Ok, vamos entonces. Ya están todos de vuelta prácticamente. Ya. Ya, perdónenme, pero alguien me llamó por teléfono y esta cosa le puse rechazar la llamada y se pegó el Facebook. No sé por qué. Exacto. Éramos 22, dice yo, sí. Muy bien. Ya, les decía que esto es... les decía que lo que dice acerca de Hitler, el comentario es súper complejo, ¿no? Primero hay una cuestión teológica, ¿no?
Em, primero está la cuestión teológica. O sea, ¿hay un judaísmo que cree en algo parecido a un purgatorio? Porque si dice el texto acá que es inimaginable el tormento que pasa en el mundo de las almas, es porque sí. Hay como, no sé si se le llamará purgatorio, ¿no? Pero hay judaísmos que parece que creen en una especie de condenación así como ahora ya, de los que son muy malos como Hitler, ¿no? Esa es una opción. Bueno. Eh, ok. Además, el texto del comentario ortodoxo nos propone esto, ¿no? Una especie de purgatorio, no lo sabemos. Por otro lado, un rabino llamado Ibn Yahya le da el sentido propio al texto sin novelar la situación. O sea, dice, un hombre que trabaja haciendo zanjas para ayudar a su familia, de pronto se cae y se muere. No hay explicación, no hay interpretación, no hay nada de eso. Y un hombre que intenta arreglar una valla, un muro, dirán otras traducciones, para que no caiga sobre las personas, de pronto le sale una serpiente y lo muerde. O sea, es interesante porque Ibn Yahya es como el señor Spock, ¿no? No viene con interpretaciones ni le da muchas vueltas a las cosas. Él dice, bueno, si alguien hace un hoyo se puede caer en él, si alguien bota un muro le puede salir una culebra y lo muerde. Listo, el sentido literal, ¿no? Sin ponerle mucho más. Por otro lado, el Midrash dirá que el que cava el foso fue el malvado faraón que mandó a ahogar a los niños varones de los judíos y luego él mismo perdió el suyo, cayó en el hoyo, podríamos decir, ¿no? Ya. Vamos al último versículo de esta clase que es un poquito cortada. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. No sé si ustedes han picado leña, ¿no? ¿Alguna vez? En el sur acá se usaba mucho, de hecho se sigue usando en algunos lugares donde uno compra leña y hay que picar la leña. Yo cuando era adolescente una vez... perdón, ahí está un comentario de Alfonso. Dice, hay judíos ortodoxos que creen en un infierno, pero no eterno. Eso les permite creer que todos finalmente se salven y vuelvan a Dios. Ajá, es como un purgatorio entonces. Qué interesante, gracias Alfonso. Josie colocó la traducción de la NTLH. El que saque piedras resultará herido por ellas, quien parta leña terminará lastimado. Bueno, eso me pasó a mí cuando era un adolescente. Eh, Habían dos cosas que odiaba que me mandaran a hacer, pero odiaba que me mandaran a hacer cuando era chico. Una era picar leña, porque en mi casa teníamos, bueno, yo sigo teniendo estufa leña, ¿no? Pero ahora, claro, uno le coloca los troncos grandes nomás. Pero en aquellos tiempos, y todavía existen unas estufas de leña en donde el huequito es más pequeño, digamos, y hay que cortar la leña para meter la leña ahí. Entonces yo odiaba que me mandaran a comprar, igual que mi hija ahora, ¿no? Mi hija del medio o mi hija mayor cuando la mandaba a comprar, odia que la mandemos a comprar. Entonces yo igual, odiaba que me mandaran a comprar y que me mandaran a picar leña. O sea, no había peor sufrimiento para mí cuando era chico que mi mamá me mandara a picar leña. Y un día me acuerdo que salí tan enrabiado de la casa a picar leña y agarré un tronco y agarré el hacha y ¡fa! Y le pegué mal. Y el palo saltó y ¡puf! Quedé tirado un metro más atrás. Eso fue muy chistoso. Doloroso, pero chistoso. Porque más me enojé, pero me dolía. Así que por eso yo puedo dar cuenta de que este texto es real. ¿No? Eh, Quien corta piedras se hiere con ellas y el que parte la leña en ello peligra. ¿Ya? Y mi caída fue cinematográfica, o sea, en cámara lenta fue ¡pah! Y salté para atrás. Y me pegó aquí. Eso me pasa por salir enojado a picar leña. Bueno, el sentido de este texto es igual al anterior, solo que dicho con palabras distintas. Todo aquel que realiza una obra para otros, esa obra puede volverse contra sí mismo. De ahí la necesidad de movernos con sabiduría. No olvidemos unos versículos más atrás. Una mosca puede arruinar todo el perfume. La existencia en sí es una aventura peligrosa. Hacer algo o no hacer nada nos puede resultar perjudicial. De hecho, en la vida no existe la neutralidad, ¿no? No hay alguien que sea neutro. Hay alguien silencioso, pero no neutro, ¿no?
somos siempre afectados por otros y nosotros también afectamos a otros, solo con nuestro respirar, ¿no? Nuestra presencia. Por eso nosotros estamos hechos para convivir en red, ¿no? Vivimos en redes. Redes psicológicas también, ¿no? Y otras redes que algunos estudiosos han dicho que hay ciertas redes de frecuencia que nos unen con otras personas. Y toda una bola súper interesante también. La existencia en sí misma es una aventura peligrosa muchas veces, ¿no? Eh, Porque como dice el refrán, o eres parte de la solución o eres parte del problema. El comentario ortodoxo tiene una frase hermosa y profunda. Miren, escuche bien qué linda esta frase. No hay nada en el mundo que el individuo pueda alcanzar sin esfuerzo o peligro. No hay nada en el mundo que el individuo pueda alcanzar sin esfuerzo o peligro. Por otra parte, hay una palabra hebrea aquí que aparece en este texto que es la palabra relacionada con peligro, ¿no? Que es yisajen, que también puede significar calentarse, ¿no? Entonces, finalmente, el Gaón de Vilna dice que para tener leña para calentarse hay que esforzarse mucho, no picar leña para ponerse en peligro, ¿ya? Y similarmente dice que esta leña para calentarse puede ser una metáfora del estudio de la Torá, ¿no? Del estudio concienzudo de la Biblia, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ya, si ustedes todos aquí estamos estudiando concienzudamente la Biblia, no estamos dejando pasar ni un punto ni una coma, ni un punto ni una coma, ¿no? El Midrash, por su parte, tiene dos interpretaciones muy bellas sobre este versículo. El que transporta piedras y se lastima con ellas es aquel que se aparta del estudio y que no acaba por descubrir el asunto. Bueno, estos comentarios son muy interesantes porque tanto para el Midrash como para el Targum y los comentarios de los rabinos, el estudio de la Biblia es fundamental. Es fundamental. Ahora, ¿a qué nos referimos con estudio de la Biblia? El estudio de la Biblia, desde este punto de vista, tiene dos partes. Todo estudio de la Biblia debiera tener dos partes para que sea profundo. La primera parte es la cuestión técnica, ¿no? Es decir, el análisis filológico, el análisis exegético, bla, bla, bla. Es decir, el área chica, digamos, ¿no? Esa es una parte del estudio que siempre es importante, pero no es tan trascendental a veces, ¿no? La otra parte del estudio es que tú puedas discutir estos textos con otra persona. Ahí está. Ahí surge el conocimiento, ¿no? El conocimiento surge cuando hay una tesis y una antítesis, ¿no? Si no, no hay conocimiento. El conocimiento surge acerca de esto. Todos los investigadores saben eso. Tienes que confrontar ideas, ponerte de un lado, de pronto ponerte del otro lado, etcétera. O sea, fíjense que la famosa terapia de la silla vacía, quizá usted la ha escuchado, parte de este principio, ¿no? Que la confrontación surge la solución. O surge como decimos nosotros, lo medular. El ejercicio de la silla vacía en terapia es que tú te sientas frente a una silla vacía y lo que te dice el terapeuta es que tú hagas cuenta que estás conversando contigo, allá en la otra silla. ¿Qué le dirías, no? ¿Qué le dirías al otro? ¿Y qué te diría el otro a ti? Es súper interesante, ¿no? Entonces, la investigación surge de eso. Entonces, la investigación bíblica tiene dos patitas. Una patita es el estudio, ¿cierto? Hacer bien el trabajo, ¿no? Agarrar libros, buscar interpretaciones, si sabes lenguas originales, ahí entrar a picar con las lenguas originales, sino tener varias traducciones bíblicas, etcétera. Ahí el estudio de hormiguita, ¿no? De esa cosa sesuda, bonita, hermosa, buscar arqueología bíblica, los datos, etcétera. Pero la otra parte tiene que ver con que después que tienes todo eso ya, confrontas esa idea con otro y surgen las preguntas y te confrontas con otra posición distinta a la tuya, ¿no? Y volvemos un poco a lo que dije al principio debido a la pregunta de Lucas. El Midrash tiene una segunda interpretación de este texto. Dice que Abraham, al cortar los leños que irían para el sacrificio de su hijo Isaac, permitió que años después se abriera el mar rojo para sus hijos. Y de hecho el Midrash traduce la última parte así: el que corta la leña se sirve de ella. Buena, ¿no? No está la idea del peligro, sino que se sirve de ella.
Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con la clase del día de hoy. Se puso súper helado aquí. Está como lloviendo con mucho frío. Entonces, les agradezco sobre todo la paciencia por este corte. Ahora voy a llamar a la persona correspondiente para hacer mis descargos porque me cortó la clase a la mitad. No, no a la mitad, en el último tercio, el último cuarto de la clase. Así que eso, pásenlo bien, que tengan un lindo día jueves. Mañana nos encontramos nuevamente entonces con Cogelet capítulo 10 y arrancamos con los siguientes versículos, ¿cierto? 10, 11 y 12. ¿Por qué, Maggie? ¿Por qué? No, 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 no. Estuvimos justo en la hora. Ahora, se te hizo corta seguramente, ¿no? Ya, les mando un abrazo, pásenlo bien. Siempre digo lo mismo, les mando un abrazo, voy a buscar otra frase, así como, chao, puede ser. Misericordia con la persona, no habrá misericordia con esta persona. Nos vemos si Dios quiere o nos escuchamos mañana entonces en nuestro estudio bíblico. Este recorrido profundo, complejo a veces, del libro de Eclesiastés. Muchas gracias, Lucas, igualmente, hermano. Larga vida y prosperidad, que lo pasen bien. Shalom.